Muy bien, avanzamos con más minuto a minuto hasta las 21 para hablar de la llamada doctrina Chocobar. Recuerdan ustedes este caso donde el policía Chocobar termina con la vida de Pablo Cucoc, este asaltante que había apuñalado a un turista a la carrera, corre, dispara. Esto fue celebrado y hasta fue convocado por el presidente de la Nación, una ministra de Seguridad que dice que el que quiera andar armado, que ande armado, que la policía no tiene que dar explicaciones, y sabemos, y está siempre puesto a las claras después de los procedimientos que se llevan adelante, la investigación, que lamentablemente en muchísimos casos no es así, como ocurrió hace pocos días en San Miguel del Monte. La policía incurre en abusos, en fusilamientos y también en pruebas que lamentablemente se tapan. Estamos con la doctora Gabriela Carpinetti, ella es abogada, bueno, representa a muchas familias. Uno de los casos tuyos es el de Marcelo Montenegro, que también es un caso emblemático al respecto de este tema. ¿Qué opinas de lo que está pasando, Gabriela? Porque realmente en estos días hablamos mucho de esta cuestión, pero es algo que se sostiene y uno siente que se agudiza lamentablemente en estos últimos tiempos. Bueno, gracias por la invitación y la oportunidad de que podamos mostrar nuestra mirada como abogados y militantes de derechos humanos que patrocinamos y que acompañamos estas causas, que son causas estructurales de la democracia argentina, ¿no? Y que son heridas que a cualquier ciudadano, ciudadana de a pie de bien, nos duele mucho que sigan ocurriendo en la Argentina, con la diferencia dramática que en este momento tenemos un gobierno, una ministra de Seguridad que es Patricia Bullrich y un presidente de la Nación que justifican y avalan el gatillo fácil, ¿no? Creo que lo más terrible del contexto que estamos viviendo hoy en la Argentina es que los máximos funcionarios políticos de la Argentina en la materia permanentemente se pronuncian discursivamente y a partir de normas como protocolos, decretos y resoluciones a favor de prácticas ilegales de las fuerzas de seguridad. Yo creo que Patricia Bullrich ha convertido un ministerio de seguridad en un ministerio de guerra, ¿no? Entonces, hay dos grandes víctimas de este ministerio de guerra. Por un lado, quienes son fusilados y asesinados, que mayoritariamente son jóvenes de sectores populares, pobres, de barrios periféricos de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, de localidades humildes, de distintos rincones de nuestro país. Y por otro lado, agentes de las fuerzas de seguridad que también, en su mayoría, son jóvenes que llegan a convertirse en prefectos, en gendarmes, en subordinados de las policías bonaerenses, de la policía de la ciudad, de las policías provinciales de distintos lugares de la Argentina, como una salida laboral, ¿no? Y el discurso de esta ministra y de este presidente y el conjunto de prácticas que despliegan a través de estos ministerios produce un escenario de guerra entre jóvenes, fundamentalmente varones, de los sectores populares de estos barrios y agentes subordinados de estas fuerzas. Y ese escenario de guerra los tiene a ambos como víctimas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros como sociedad, como comunidad, para desarmar ese escenario de guerra, ¿no? Que en definitiva enfrenta a pares? Está bien, pero hay víctima y victimario. No, está claro, o sea, ¿no? Está claro. Está bien, puedo decir que hay víctimas de diferentes sectores, pero hay quien empuña un arma. No hay dos demonios, ¿no? Esto hay que ser claro. Acá hay quien empuña un arma y dispara, ¿no? Acá no hay dos demonios, ¿no? Pero yo sí quiero marcar que está claro después. Para mí no hay dos demonios. No, ni acá ni en ningún lado, pero bueno. Sí. No hubo ni antes ni hay hoy dos demonios. Hay un Estado que despliega una política de guerra, por eso digo, o sea, hay una ministra que convirtió un Ministerio de Seguridad que fue creado en el 2010, porque en realidad el Ministerio de Seguridad es algo muy reciente en el organigrama del Estado Nacional. Se crea después de lo que sucedió en el Parque Indoamericano en diciembre del 2010. La primera ministra de Seguridad también fue una mujer y fue Nilda Garré, pero claramente con una mirada y una política que está en las antípodas de lo que es esta ministra, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo que se genera cuando vos, a ver, uno, como para decirlo en forma coloquial, le das rienda suelta o avalás el accionar de la policía sin que tenga que dar explicaciones, como se ha dicho, ¿no?, por parte de este ministerio? Como que el policía no tiene que dar explicaciones, que se actúa y que se dispara y después pregunta, ¿no? Ante la duda es como primero accionar el gatillo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que no exista un control civil y político de las fuerzas de seguridad, justamente lo que genera es una fuerza de seguridad anárquica, sin ley, sin norma, sin política, en donde prima el sálvese quien pueda dentro de la fuerza y prima una política de enfrentamiento con la sociedad, porque en realidad lo que hizo Patricia Bullrich fue enfrentar
a las fuerzas de seguridad que nos tienen que cuidar a la ciudadanía, ¿no? Entonces, la lógica de guerra lo que produce es que quienes nos tienen que cuidar, quienes nos tienen que proteger, quienes nos tienen que instruir sobre cómo construir paz social y convivencia armónica en la sociedad, se están enfrentando permanentemente a nosotros, ¿no? Ahora, Gabriela, y además, otro sí. efecto, ¿no? O sea, esos agentes de las fuerzas de seguridad, que son trabajadores, ¿no? Porque digo, Sí, yo claro. también me parece muy importante marcar esto, ¿no? Hay un llamado de atención y de solidaridad a los trabajadores de la fuerza con su pueblo, ¿no? O sea, Bolívar decía que no haya ningún soldado que empuñe las armas contra su pueblo, ¿no? Entonces me parece que, retomando ese mandato bolivariano, yo creo que el llamado que muchos militantes, abogados, personas que somos parte del arco de los derechos humanos y de las fuerzas progresistas y populares de la Argentina, les decimos a esos agentes: no empuñen sus armas contra el pueblo, porque eso se vuelve en contra. ¿Y cuál es la contra que ellos reciben? Que van en cana. O sea, hoy muchos de los agentes que estamos nombrando en estas causas, hoy están procesados, buena parte con prisión preventiva, otros esperando su juicio oral, otros condenados. O sea, en realidad, el de etapa de la gestión Bullrich, nunca hubo tantos agentes de fuerzas de seguridad procesados como en otros momentos democráticos. Esto es así, es estadístico, porque la política de Bullrich también los condena a ellos. O sea, aniquila jóvenes de los barrios populares, pero también manda al muere a los agentes de las fuerzas de seguridad. Entonces, nuestro llamado es, no le hagamos casos a política, construyamos otro vínculo entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad. Este es el llamado que hacemos. Bueno, yo en particular formo parte del Frente Patria Grande, liderado por Juan Grabois, y creemos que para que haya ciudades seguras y para que la ciudadanía se sienta segura frente al conjunto de inseguridades que pueda atravesar un ciudadano común de a pie, tienen que existir fuerzas seguras. Y entre otras cosas, muchos creemos que tienen que sindicalizarse los trabajadores de esa fuerza y que tienen que tener salarios dignos, tienen que tener una formación adecuada. Porque te quiero decir algo, hace falta estudiar para ser médico. Recién hablábamos de los médicos, ¿no? Sí. Para ser médico tenés que estudiar muchos más años que para ser policía y portar un arma. Está claro. Esto es un problema. Ahora, es un problema. ¿Es solo Bullrich? No, claramente. Para nosotros también hay un latiguillo de buena parte del progresismo y de los medios de comunicación, digamos, que a uno le pueden caer bien, en atacar solo a Bullrich. Pero en los últimos 10 días hubo 26 muertos por gatillo fácil, ¿no? En los últimos 23 días, 26 muertos. Tenemos lo de San Miguel del Monte y lo de Martín Coronado, ¿no? En 3 de febrero, 2 localidades de la provincia de Buenos Aires, donde para nosotros es clara la responsabilidad de la gobernadora María Eugenia Vidal y del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y de los directores de seguridad de esos municipios. Entonces también hay un compromiso y una falta muy importante de los intendentes de ese distrito. Valenzuela, ¿Y una cosa intendente, más? una cosita, Valenzuela, intendente de Cambiemos, y también la intendenta de San Miguel del Monte. ¿Sabes lo que hicieron? Sí. Justificaron los hechos de gatillo fácil hablando de que eso fue enfrentamiento. Y lo último antes de Entonces, ¿qué cerrar. pasa con los intendentes? Y yo acá te digo, la lógica de justificar el gatillo fácil a partir de fue un enfrentamiento le cabe a los intendentes de Cambiemos alineados con Bullrich, Gabriela, y Macri, pero también a muchos intendentes del Partido Justicialista. Antes de cerrar, porque me quedo sin Esto tiempo. no ha cambiado. Pero saber si esto, que de alguna manera fue un caballito de batalla de campaña del gobierno, el tema de la inseguridad, que ahora ha pasado, no sé, al 10º lugar en preocupación de la gente, ¿esto ayuda a reducir el delito? Porque uno entiende que lamentablemente no, la situación que se vive, el delito no es que está mejor, que se cumple menos con la ley. ¿Cómo lo ves vos esto no de es tu experiencia? Esto no es una cuestión ideológica y es independiente de a quién uno vote en las elecciones. Porque vos sabés que hay gente de que este lo año. pide de esta manera, ¿no? Es una cuestión de mano dura. Mira, la violencia institucional no es un problema ideológico, es la experiencia cotidiana que vive buena parte de nuestro pueblo todos los días, ¿no? Mira, los jóvenes que cometen delitos en la Argentina y que nutren ese discurso de hay que perseguir a los jóvenes porque son los responsables del delito en la Argentina, son menos del 2%. Entonces, no hay ningún tipo de relación entre los jóvenes que delinquen y la sensación de inseguridad. Es claramente una construcción mediática y de la clase política que se usa para justificar la doctrina Bullrich y, bueno, este ministerio que no es de seguridad, sino que es un ministerio del odio, de la guerra y de la venganza. Por eso nosotros decimos,
para que en la Argentina haya ciudades seguras, haya un pueblo que se sienta en paz, lo que necesitamos es dotar de derechos a los agentes de las fuerzas de seguridad y también mucha conciencia cívica respecto de cuáles son los derechos que nos amparan frente a los agentes de la fuerza. Gabriela, muchas gracias. Gracias a por venir ustedes. a C5 N en el día de hoy. Gracias. Avanzamos con más información.